La cafetería sombría. Nadie recuerda exactamente cuándo apareció la cafetería. Algunos dicen que siempre estuvo ahí, encajada entre dos edificios que no coinciden con ninguna fotografía antigua del barrio. Otros aseguran que un día simplemente abrió, con el letrero ya oxidado, como si llevara décadas expuesto a la lluvia y al humo. Lo cierto es que nadie puede señalar el momento preciso en que la vio por primera vez, solo el instante en que sintió la necesidad de entrar. El lugar se llamaba la Cafetería Sombría, aunque el nombre no estaba escrito de forma clara. Las letras parecían grabadas a medias, como si alguien hubiera desistido antes de terminar. A veces se leía Sombría, otras solo Cafetería, y en ocasiones el letrero parecía completamente en blanco. Sin embargo, quienes la notaban sabían cómo se llamaba sin que nadie se los dijera. Desde afuera, el sitio no tenía nada especial. Una fachada oscura, ventanas empañadas incluso en días calurosos, y una puerta que nunca parecía cerrada del todo. El interior, en cambio, generaba una sensación difícil de explicar, como si el aire fuera más espeso, como si el tiempo se comportara de otra manera. No había música, pero siempre se tenía la impresión de escuchar algo lejano, un murmullo constante que no provenía de ninguna boca. Las personas entraban por razones distintas. Algunos buscaban refugio de la lluvia, otros un café barato, otros simplemente sentían que debían hacerlo. Nadie salía comentando lo agradable del lugar ni lo incómodo que resultaba. La mayoría salía en silencio, con la mirada baja, como si llevara consigo un recuerdo que no terminaba de encajar. El menú estaba escrito en una pizarra detrás del mostrador. No cambiaba, pero tampoco parecía fijo. Café negro, café con leche, infusión de la casa, pan dulce, pan amargo. Nadie preguntaba qué significaba infusión de la casa ni por qué existía algo llamado pan amargo. Simplemente lo pedían cuando sentían que eso era lo correcto. El barista nunca era el mismo y al mismo tiempo siempre lo era. A veces parecía un hombre mayor, otras una mujer joven, otras alguien imposible de describir con precisión. Todos coincidían en que sus ojos eran demasiado atentos, como si observaran algo más que el rostro del cliente. No hablaba más de lo necesario y nunca se equivocaba con los pedidos, incluso cuando nadie los pronunciaba en voz alta. La cafetería no tenía reloj visible, pero todos sabían que el tiempo allí no avanzaba igual. Minutos que parecían horas, horas que se sentían como segundos. Algunos clientes entraban al amanecer y salían con la noche ya caída, convencidos de que apenas habían pasado unos instantes. Otros entraban de noche y salían con el sol alto, sin recordar haberse quedado tanto tiempo. Había mesas que siempre estaban ocupadas por personas que nadie recordaba haber visto entrar. Se sentaban en silencio, con las manos alrededor de tazas que nunca se vaciaban del todo. A veces alguien intentaba mirarlos directamente y sentía una incomodidad inmediata, como si estuviera invadiendo algo que no le pertenecía. Era común apartar la mirada sin saber por qué. Algunos clientes habituales empezaron a notar cosas. Personas que habían desaparecido del barrio parecían aparecer en la cafetería, sentadas en una esquina, con el rostro cambiado, más pálido, más cansado. Cuando alguien intentaba saludarlas, estas no respondían. En ocasiones, al parpadear, ya no estaban ahí. Nadie hablaba de eso en voz alta. La cafetería sombría tenía la extraña capacidad de adaptarse a quien entraba. Para el estudiante agotado, era un lugar tranquilo donde el cansancio se volvía soportable. Para el trabajador frustrado, un espacio donde la rabia se diluía en la bebida caliente. Para alguien lleno de culpa, el sitio ofrecía algo parecido al consuelo, aunque nunca completo. Con el tiempo, algunos comenzaron a darse cuenta de que el café sabía distinto para cada persona. No se trataba de intensidad o dulzor, sino de algo más profundo. El primer sorbo despertaba recuerdos olvidados, pensamientos enterrados, sensaciones que se creían superadas. No eran visiones claras, sino impresiones, fragmentos de emociones que regresaban sin pedir permiso. La infusión de la casa era la más temida y la más solicitada. Quienes la pedían no podían explicar por qué lo hacían. Decían que el aroma les resultaba familiar, como algo que habían conocido en otro tiempo. Después de beberla, muchos se quedaban sentados durante horas, inmóviles, con los ojos fijos en la nada. Algunos salían llorando. Otros sonriendo. Unos pocos no salían en absoluto. El pan amargo casi nunca se terminaba. Quienes lo probaban sentían una mezcla de rechazo y necesidad. Cada mordida parecía pesar más que la anterior. Algunos afirmaban que el sabor no estaba en la boca, sino en la memoria. Tras comerlo, había personas que regresaban al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, como si el pan los llamara.
No existían espejos visibles en la cafetería, pero más de una persona juró haberse visto reflejada en el vidrio de su taza. No era una imagen exacta. A veces se veían más viejos, otras más jóvenes, otras con heridas que no recordaban haber tenido. Siempre apartaban la vista rápido, con el corazón acelerado. Los baños estaban al fondo, tras una puerta que parecía más estrecha de lo normal. Quienes entraban decían que el pasillo se hacía más largo de lo que debería. Algunos escuchaban pasos detrás, otros susurros. La mayoría regresaba pálida, evitando mirar hacia atrás. Hubo quienes nunca regresaron a sus mesas. En el barrio empezaron a circular rumores. Personas que habían cambiado después de visitar la cafetería. Individuos que parecían más vacíos, más silenciosos, o demasiado tranquilos para su propia vida caótica. Algunos afirmaban sentirse completos por primera vez, otros decían haber perdido algo importante, aunque no sabían qué. La cafetería sombría no aceptaba dinero de forma clara. A veces el barista recibía billetes, a veces monedas, a veces nada. En ciertas ocasiones, el pago parecía ser una palabra dicha en voz baja, un recuerdo revivido, una lágrima derramada sin motivo aparente. Nadie recibía cambio. Había noches en las que el lugar se llenaba más de lo habitual. Personas que no parecían pertenecer al barrio ocupaban cada mesa. El murmullo se hacía más intenso, casi como un suspiro colectivo. Desde afuera, algunos vecinos veían las luces encendidas hasta altas horas, aunque al acercarse la cafetería parecía cerrada. Un hombre aseguró haber visto su propio nombre escrito en el fondo de la taza. Una mujer juró haber escuchado la voz de su madre fallecida pidiéndole que se quedara un poco más. Otro cliente dijo haber sentido una mano sobre su hombro cuando estaba solo. Nadie pudo confirmar ni negar esas historias. Con el paso de los meses, algunos empezaron a notar que la cafetería parecía crecer. Una mesa más, una silla extra, un rincón que antes no existía. Nadie recordaba cómo era exactamente al principio. Las fotografías tomadas con el celular salían borrosas o no se guardaban correctamente. En algunas, la cafetería no aparecía en absoluto. La gente que entraba sola casi siempre salía sola, pero no igual. Algo se quedaba dentro, algo regresaba con ellos. Era imposible saber qué. Algunos dejaron de dormir bien. Otros comenzaron a soñar con mesas interminables, con tazas vacías, con un barista que los observaba desde lejos. Una noche, alguien decidió cerrar la cafetería. El local debía desalojarse por razones que nadie explicó del todo. Colocaron avisos en la puerta, pero al día siguiente habían desaparecido. Intentaron tapiar la entrada, y a la mañana siguiente la puerta estaba intacta, abierta como siempre. Los trabajadores que intentaron entrar para inspeccionar el lugar salieron rápidamente, pálidos, sin poder describir lo que habían visto. Uno de ellos renunció al día siguiente. Otro no volvió a aparecer. Los demás dijeron no recordar nada fuera de lo común, pero evitaron pasar por esa calle desde entonces. La cafetería sombría siguió funcionando, sin horarios claros, sin clientes fijos, sin explicaciones. Quienes la olvidaban, la volvían a encontrar. Quienes juraban no volver, terminaban entrando otra vez. No era una obligación, era algo más sutil, más profundo. Algunos sostienen que la cafetería no es un lugar, sino un punto de encuentro. Otros creen que es un refugio para aquello que no tiene dónde ir. Hay quienes piensan que es una trampa, un sitio donde las personas dejan partes de sí mismas sin darse cuenta. Ninguna teoría logra abarcarlo todo. Lo único seguro es que la cafetería sombría sigue ahí. Esperando. Con la puerta entreabierta. Con tazas listas. Con el aire cargado de algo que no se ve pero se siente. Y cuando alguien pasa frente a ella y reduce el paso sin saber por qué, la cafetería parece inclinarse levemente hacia adelante, como si sonriera en silencio, sabiendo que tarde o temprano, esa persona entrará.